Cultura. Durante los últimos 10 siglos, Ucrania ha sido repetidamente dividida por poderes en competencia. Guerreros mongoles en el siglo XIII, ejércitos polacos y lituanos invadieron el oeste en el siglo XVI, y en el siglo XVII, la guerra entre Polonia y el zarismo de Rusia llevó a una herencia compartida entre estos dos países que se remonta a más de 1000 años. Tiempo más tarde, Ucrania sigue en conflicto y en una búsqueda constante de su identidad. AFP tiene la información. El conflicto entre Rusia y Ucrania no se vive solo en las trincheras. Junto a la campaña militar, los ucranianos libran una contraofensiva cultural que va desde cambiar los nombres de las calles de la era soviética hasta desmantelar estatuas o sacar las obras de literatura rusa de las estanterías. Este editor, por ejemplo, asegura que la invasión despertó un interés sin precedentes en las figuras culturales ucranianas, en especial las que estaban prohibidas en la era soviética. Su editorial, que publica libros de autores ucranianos ya fallecidos y obras clásicas de historia o etnografía, casi ha duplicado las ventas de libros. Estos libros tienen un efecto terapéutico en la gente. Las personas parecen obtener cierta protección al leer que de hecho la cultura ucraniana existe. El arte ucraniano existe, el Estado de Ucrania existe, y que entre los ucranianos hay artistas, pintores, arquitectos, escultores y figuras públicas destacados. Todo esto tiene que ver con nosotros, se trata de adquirir identidad. Por eso la gente compra estos libros. Esta contraofensiva cultural es especialmente visible en Kharkov, una región ruso-hablante y fronteriza en el noreste de Ucrania, que fue ocupada al inicio de la invasión. Muchos de sus habitantes, incluso aquellos que crecieron hablando ruso y tienen familia de los dos lados de la frontera, ahora solo hablan ucraniano, antes despreciado por algunos como un lenguaje de campesinos. Es el caso de Mykola Kolomiets, que dirige un estudio de arte para niños. Quieres tener lo menos posible en común con el país enemigo. En la mayoría de los casos se trata de autodefensa. Pero por otro lado, me parece que como profesor no puedo y no tengo el derecho. Y eso no es mi elección. Un profesor simplemente no tiene derecho a hablar ruso en esta situación. Pero otros no lo ven tan claro. La gente ha vivido con esta lengua. A veces se impuso por la fuerza, pero sucedió que, queriendo o sin querer, la gente hablaba mayoritariamente ruso. Y si decimos que fue a la fuerza, que la lengua rusa fue impuesta aquí, dudo que debamos expulsarla, porque entonces no seríamos diferentes unos de otros. El proceso para eliminar la influencia rusa comenzó en parte tras el colapso de la Unión Soviética en 1991 y creció con la anexión rusa de Crimea en 2014. Algunos destacan que no se trata de insistir para que la gente abandone la lengua rusa, sino de reforzar la identidad ucraniana. Dividamos al mundo en dos grupos, aquellos que escriben y aquellos que leen. Según Google, se han publicado unos 130 millones de títulos desde que los primeros libros tomaron forma en los escritorios de los monjes. Y de acuerdo con el New York Times, el 81% de los estadounidenses sienten que tienen un libro en ellos. Este catálogo abrumador, a una velocidad nunca antes vista en la historia del libro, está urgida de ávidos devoradores de libros. Con videos de no más de 40 segundos, los músicos Fito Páez y Julieta Venegas, los escritores Claudia Piñeiro y Eduardo Sacheri, el actor Peter Lanzani o el dibujante Liniers se sumaron a la campaña Leyendo.org, que busca tratar de poner de moda los libros en Argentina. Cada uno de ellos detalla su amor por los libros, por qué hay que consumirlos y la relación que establece con la lectura, la imaginación que despierta, los viajes en los que uno puede sumergirse sin salir del sofá y los mundos que descubre.
Esta iniciativa de promoción de la lectura de la Fundación El Libro cuenta con casi 200 personalidades de la música, el deporte, la literatura, el periodismo y la cultura en general, y coincide con el Día del Lector, que en Argentina conmemora desde 2012 el nacimiento de Jorge Luis Borges. Esto fue Cultura en NSC.